¡Ostras! Otra vez la inteligencia artificial toma 1 millón de empleos. ¿Cómo puede ser esto ya? Estoy harto de las malas noticias que hay, sobre todo en inteligencia artificial, que por muchas oportunidades buenas que tenga, es que no puedo aplicar. Ya me ha tomado mi puesto de trabajo. Es increíble esto. Pues justo ahora, imagínate lo mismo, pero en el otro sentido. En el sentido de que la inteligencia artificial crea puestos de trabajo que antes no podían ser creados y que son incluso mejores de los que uno se podría imaginar. Y que además las empresas que utilizan esta inteligencia artificial, o que no necesariamente la tienen integrada en el modelo de negocio de la empresa, pero que sí que están sus operaciones, pues ahora imagínate que tienen un propósito empresarial de querer solventar las problemáticas más grandes de la humanidad, incluyendo las sociales, las económicas y las medioambientales. Pues todo esto es lo que creemos que puede ser el futuro del trabajo. Este mix de la inteligencia artificial en el buen sentido, en el buen apalancamiento, en las buenas herramientas que nos pueden dar y a la vez que las empresas tengan un propósito, claro, un propósito que solvente los desafíos más grandes de la humanidad. Esto puede parecer algo imposible, algo muy difícil de imaginar, porque por un lado muchas empresas solamente se enfocan en los beneficios económicos y no tanto en solventar los problemas de la humanidad, y a la vez muchas empresas ahora mismo están utilizando la inteligencia artificial a costa de rebajar sus expectativas de creación de empleo o directamente dejando personas de la empresa fuera de sus puestos de trabajo, porque la inteligencia artificial está tomando estos puestos. ¿Es que es posible imaginar un futuro donde el trabajo se mezclan estos componentes de inteligencia artificial y propósito y vivimos una prosperidad compartida? ¿O es que no podemos hacer nada? Bueno, pues hoy vamos a ver justamente este tema, que también muchas de estas conclusiones van a ser sacadas de este artículo académico que yo mismo publiqué para el Congreso de Economía y Empresa del Colegio de Economistas en Cataluña. Así que si queréis ver más, tenéis más información en el link de la descripción. Y nada, vamos a por ello. Os lo miramos con una mirada optimística. Primero de todo vemos el propósito empresarial. A pesar de que sea algo muy atípico o que pueda sonar como de fantasía de Disneylandia, esto es algo que cada vez más empresas están trabajando en ello y están desarrollando en no solamente crear beneficios económicos, sino también beneficios sociales y medioambientales. Este propósito que tiene esta empresa es en solventar una problemática específica social y medioambiental, más allá de considerar en sus tomas de decisiones todas las partes interesadas, todos los grupos de interés, desde la comunidad donde opera, las personas trabajadoras, sus clientes, también obviamente el medio ambiente y un larguísimo etc. Esto puede soñar otra vez, lo hemos dicho, a Disneylandia, y es verdad que ahora mismo la mayoría de empresas no hacen esto, por muchas razones, y también es muy difícil encontrar un trabajo cuyos tus propios valores, sean los que sean, se alineen con esta empresa en particular, y que aparte los incentivos extrínsecos, llámale una buena remuneración, o los intrínsecos, llámale una mayor motivación o un propósito más allá de la remuneración, ambos es difícil de cumplir, desde para personas jóvenes a personas de cualquier edad. Por lo tanto, entendemos que sea algo pues muy futurista poder asumir que todas las empresas tengan un propósito, que traten bien a las personas trabajadoras, que haya una remuneración elevada o al menos una remuneración digna, y que además pues los valores de la persona se alineen completamente con esta empresa. Pero esto creemos que es posible. Hay muchos modelos que existen justamente, que son las empresas B Corp o las empresas de beneficio de interés común, o no necesariamente empresas que tienen este certificado o esta gobernanza legal específica de las empresas con propósito, sino otras empresas que hacen muy bien su trabajo, por ejemplo como Patagonia, que sí que cumple con los requisitos de ser B Corp y una empresa con propósito a nivel de gobernanza, pero también obviamente hay muchísimos otros que potencialmente podrían estar en este grupo sin ser catalogados de esta manera. Creemos que el futuro trabajo va a ser este. Las personas van a desarrollar cada vez más su propósito. Tú haces un propósito al final del día para la lista de los Reyes Magos o los propósitos del año 2025 o del año que sea, y lo mismo que uno tiene sus propósitos personales, también hay propósitos empresariales. Y cuando los dos propósitos se fusionan es cuando vemos que hay, más allá de una mayor felicidad, también un mayor desarrollo personal y profesional de esa persona, y que esa empresa pues potencialmente sea incluso más éxitos. Esto es una parte. La segunda parte es el avance de inteligencia artificial. Uno podría argumentar que los avances de inteligencia artificial, a pesar de que hay grandes oportunidades, razón por la que se desarrolla la inteligencia artificial, porque si no, no tendría sentido asumir tantos riesgos si no hay oportunidades que lo merezcan, pero no es así, hay oportunidades enormes, incluyendo en el lugar del trabajo. Y aquí estamos hablando de hacer la empresa pues muchísimo más eficiente, o hacer ciertas tareas aburridas, operativas, rutinarias, que harían que justamente pues, tu trabajo es más agradecido, o eres más productivo, o simplemente haces
lo que más te gusta, incluso trabajas menos. Así que hay grandísimas oportunidades de inteligencia artificial, pero tal vez esto es difícil de imaginarse en el corto plazo, sobre todo porque vemos en muchos casos que los riesgos son más elevados que las oportunidades en materia de destitución o de desempleo. Vemos justamente cómo la inteligencia artificial está tomando muchos trabajos, desde editores a traductores, a personas que editan vídeos, administradores de redes sociales, muchísimos más, incluso médicos o incluso contables, ¿no? Algunos trabajos que anteriormente serían muy difíciles de prever. De hecho, la inteligencia artificial ha hecho algo que nadie se esperaba, porque la gente esperaba que los que se llaman esos trabajos más rutinarios, más automatizables, serían los primeros en ser transicionados. Claro, ha ocurrido justo lo contrario. Aquellos más mecánicos, más rutinarios, son los que de momento la inteligencia artificial no está tomando pues, esos trabajos, sino al contrario, aquellos que uno necesitaría, pues, por ejemplo, habilidades de escritura o de edición, o algunos otros que pues, se componen sobre todo en materia de gestión de datos. Todos estos son los que parece que están siendo muchísimo más automatizables y que corren un mayor peligro. Por lo tanto, uno puede tener ese pesimismo, ¿no?, dentro de su piel, decir, ostras, mi trabajo estará en riesgo, ¿cómo será el futuro de mi trabajo? Y aquí es cuando llegamos al tercer punto. Será muy difícil prever en 5, 10, 20 años vista cómo se configurará la sociedad, sobre todo en materia de la aceleración en la que estamos viviendo en materia de inteligencia artificial. Entre muchos otros temas, pero sobre todo este. Es imposible. Pero sí que sabemos una cosa. Sabemos que si asumimos al menos un crecimiento lineal, por ejemplo, hace varios años ChatGPT no existía, ahora sí, si asumimos que esto es lineal y que esto sigue aumentando y no exponencial, podemos asumir que nuestro trabajo deberá ser redefinido varias veces en nuestra carrera laboral. Y esto puede ser desde ser una persona que está en la universidad o una persona que está a punto de estar en edad de jubilación. Creemos que es muy importante trabajar no tanto en las habilidades más específicas, más hard skills que se le llamaría, esas habilidades, por ejemplo, de programación o habilidades de Excel o habilidades de saber traducir mejor un documento, sino sobre todo trabajar en las soft skills, en esas habilidades más blandas, en esa habilidad sobre todo de inteligencia emocional y de valores, porque no sabemos cómo será el futuro, pero sabemos que va a cambiar. Y eso nos lo demuestra la historia. La historia, de hecho, es el estudio del cambio. Y a partir de este estudio del cambio vemos como a través de la historia ha habido muchos cambios y aún más con inteligencia artificial, asumiendo que es lineal, imaginaros si fuera exponencial. En esto lo que queremos transmitir es que creemos que los sistemas educativos serán fundamentales para potencialmente adaptar a las personas a este gran cambio que nos viene del futuro del trabajo. Y lo fundamental va a ser construir y trabajar mucho en la inteligencia emocional, la inteligencia intrapersonal, los valores de la persona. Porque los valores serán el escudo más grande para esta persona cuando tome decisiones relevantes, y la inteligencia emocional será pues lo que determine pues la resiliencia y el optimismo, por ejemplo, en hacer varios cambios laborales en su trayectoria profesional. Porque esto va a ocurrir, nos vamos a tener que redefinir continuamente, cada 2, 5, 10 años vista, lo que fuera, vamos a tener que redefinir nuestra carrera profesional, al menos parcialmente o incrementalmente, quién sabe si completamente estructuralmente. Así que eso es un poco la conclusión. Creemos que el mundo va a ser muy distinto, no sabemos cómo va a ser, sabemos que va a haber un gran propósito por parte de las empresas en querer solventar las problemáticas sociales y medioambientales y económicas más grandes de la humanidad, y a la vez la inteligencia artificial va a redefinir completamente las formas como se puede llegar a mitigar cada uno de estos problemas. Por lo tanto, tenemos por un lado los valores de la empresa que se trasladarán a los valores de la persona, y por otro lado tenemos las formas de cómo llegar a mitigar estos problemas, a cómo solventar este propósito empresarial que lo va a hacer la inteligencia artificial. No sabemos cómo lo va a hacer otra vez, no sabemos cómo será el mundo a 5, 10, 50 años vista. Lo que sí sabemos es que tenemos que trabajar mucho nuestra inteligencia emocional, mucho nuestros valores, y será por lo tanto estos valores y este propósito, esta inteligencia emocional, junto con nuestra capacidad de redefinirnos continuamente, lo que nos guiará en nuestra trayectoria profesional, sea la que sea. ¿Y tú cómo te imaginas el futuro del trabajo? ¿Crees que la inteligencia artificial va a tomar completamente los lugares del trabajo? ¿O crees que el propósito empresarial
va a servir para potencialmente resolver los problemas de la humanidad junto con el uso de la inteligencia artificial, o es que estamos perdidos y no hay otra forma de salirnos de esta. Deja tus comentarios en el vídeo abajo y te leemos pues con mucha ilusión, y también si quieres suscríbete al canal, lo agradeceremos mucho. Bueno, pues eso es todo por hoy. Como siempre decimos, abraza esa curiosidad que tienes dentro, disfruta optimísticamente de la vida y, a ser posible, sé el cambio que quieres ver en el mundo. Nos vemos en la próxima aventura optimística.